Canal Foro Radio es un punto de encuentro de los profesionales de recursos humanos en directo. Desde el Foro de los Recursos Humanos comenzamos un tiempo de debate contando con personas y empresas, hilo directo con la comunicación especializada desde Canal Foro Radio con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, allá donde estéis. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis en directo y a todas las personas que estáis en diferido. Por cierto, cada vez más, que consultan, que ven, que se interesan, que quieren estar, seguidores, promotores, patrocinadores, colaboradores del Foro de Recursos Humanos, llegando a más de 180.000 seguidores, con más de 7,5 millones de impactos anuales, con el agradecimiento, yo lo digo siempre, estos 18 años, y especialmente en estos 2 últimos años, donde el interés por los aspectos, lógicamente, de salud y de personas se ha visto incrementado y lo estamos percibiendo. Hoy estamos con DKV y con muchos invitados. Tenemos a Gonzalo Casino, que es el director de operaciones de salud de DKV Seguros. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Francisco? Encantado de estar con vosotros y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a DKV por todas las cosas, pero especialmente también por la investigación en materia de salud que se está realizando. Por eso hemos denominado este canal Foro Radio, que saben que hacemos hace muchos años, en conexión directa y con ganas de hacerlo también presencial, aunque esto de lo virtual ya se ha quedado con nosotros. Hablamos de la pospandemia y de los retos de nuestra salud. Desde un punto de vista, yo diría que hasta humano, hablando también de los aspectos psicosociales, si creéis conveniente, durante todos estos meses hemos aprendido e incluso gestionado mucho conocimiento y diferentes realidades, además de ver a las personas en acción, personas y empresas que han sufrido. Estamos plenamente satisfechos y sobre todo muy contentos también con el desarrollo de las vacunas, que está haciendo que las incidencias vayan disminuyendo y que esto se vea de otra forma, pero la prevención ha jugado un papel importante. Han cambiado las formas de hacer, las formas de trabajar, y la pospandemia nos ha marcado un paso en las organizaciones y muchos retos que yo digo siempre, que antes le preguntaba al director de Recursos Humanos sobre los aspectos fundamentales y hablaba de cercanía al negocio, objetivos. Siempre la salud estaba, pues a partir del tercer, cuarto punto, la salud, la prevención ha pasado a un lugar prioritario e influye incluso para aspectos de talento y retención. Hoy tengo la satisfacción de tener con nosotros en una charla interesantísima que podremos disfrutar todos, especialmente todas las personas que están con nosotros y en diferido, a Luis López, que es el responsable de recursos humanos, director de Deloitte España. Querido Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis por Deloitte? Razonablemente bien, muy bien. Gracias. Fenomenal. Muchísimas gracias. Barcelona, buenas tardes al responsable de seguridad y salud de Cementos Molins, Francesc Casanovas, Barcelona, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿Qué tal estáis por vuestra fábrica? Bien, tenemos todo a punto, ya recuperando la normalidad, trabajando en oficinas con estas ganas de recuperar ese espacio que hemos ido perdiendo durante el tiempo pasado, pero con muchísimas ganas y empuje para seguir. Muchísimas gracias. Te veo casi metido en faena ahí, ¿no? En esta tarde, con tu... Sí. Muchísimas... Voy con la ropa de trabajo, o sea que en las oficinas, pero aquí dándolo todo, como siempre. Muchísimas gracias, Francesc, como siempre. Gracias también a David Martín, director de Recursos Humanos de Steelcase Madrid. Steelcase, David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Fran, por la invitación. Encantado de estar con
con tan buenos profesionales. Muchísimas gracias también a vosotros, de los cuales aprendemos tanto siempre, porque cuando hablamos de nuevas formas de trabajar, de espacios, no tenemos más remedio que hablar con vosotros, que estáis pensando constantemente en nuevos escenarios y nuevas situaciones. José María Fernández, pariente responsable de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos Laborales de Finanzauto, una gran empresa también. José María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por volver a contar con nosotros para esta serie de webinars. Y por aquí también todo muy bien, controlado. Mantenemos la mezcla de teletrabajo y trabajo presencial y de momento las cosas van para adelante, van bien. Me encanta escuchar una empresa que diga que está controlado, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias, José María. Bueno, vamos a empezar, si os parece. Tenemos hasta las aproximadamente 16:50, 16:55 de la tarde, con posibilidad de preguntas, y no tengo muchísimas que hacer a nuestros invitados. Sentiros para interrumpirnos de forma ordenada. Vamos a hacer un primer orden, comenzando por Deloitte, nos vamos a ir a Cementos Molins, luego a Steelcase, a DKV Seguros y luego también estaremos con Finanzauto. ¿Qué retos podríamos hablar de nuestra salud en estos momentos? ¿Cómo hemos vivido la pospandemia? ¿Qué estamos aprendiendo, sobre todo, para darlo, como alguno de vosotros ha dicho, para darlo todo, especialmente en septiembre, pero en los meses que nos quedan? Comenzamos, Luis, si te parece, por ti, por Deloitte, y mantenemos el orden de presentación. Pues yo, Fran, muchísimas gracias. Sin ánimo de debatir así ya desde el principio, pero yo no le llamaría pospandemia. Digamos que tenemos una situación un tanto más fácil que hace unos meses con la segunda, la tercera ola y demás, pero yo creo que todavía no nos podemos relajar. Es verdad que los indicadores, los distintos indicadores nos llevan al optimismo, pero todavía tenemos que no descuidarnos, puesto que hay determinadas variantes, algunos índices están todavía un poquito altos y debemos seguir cuidándonos, ¿no? Como hicimos desde el principio, poniendo el foco en la salud de nuestra gente en un sentido amplio, no solo nuestros profesionales, sino su entorno más cercano, y de ahí luego habrá oportunidad de hablar de cómo gestionamos una herramienta de rastreo interna en Deloitte que creo que es bastante interesante. ¿Cuál es la situación actual? Pues esa, de tensa espera para ver que todo funciona adecuadamente, y de los retos, pues ya hablaremos. Muchas gracias, Luis. Siguiendo el orden, Francesc Casanovas, Barcelona. Sí, bueno, quería darle la razón en este caso a Luis, porque es cierto, a veces nos venimos arriba cuando decimos que estamos en un periodo. Yo entiendo la expresión pospandemia como un deseo también, ¿no? Pensar con el deseo. Tenemos ganas ya de que acabe esto, le vemos la salida del túnel muy cerquita, la luz, y yo ahí, bueno, me hago con el término. Pero es cierto que algunos indicadores todavía nos demuestran algo que es la fragilidad y la vulnerabilidad. Si algo hemos aprendido en este tiempo, yo creo que es este punto, el sentirnos vulnerables, el ver que algo tan pequeñito, incluso impercibible al ojo humano, nos ha tenido todo patas arriba. También nos ha demostrado otro aspecto, que es la capacidad de trabajo en equipo, el poder conseguir, el superar retos. Recuerdo aún que parece que hace muchísimo tiempo hablábamos de nos tienen que confinar, una palabra que no sabíamos ni lo que significaba, pues lo hicimos, lo hemos pasado, lo hemos sobrevivido. Alguien podrá sacar dentro de poquito tiempo una camiseta que diga: yo sobreviví al confinamiento del 2020, pues sí, ojalá podamos ser muchos. Y el otro punto de reto es el hecho de que, para nosotros lo que nos ha significado es, primero, un interés por la salud de nuestros empleados, de nuestros compañeros, y que se va a materializar en proyectos vinculados al bienestar. Ya no es solo seguridad y salud, también le vamos a empezar a poner el apellido de bienestar, de well-being. Muy interesante ese concepto en esta primera ronda que estamos realizando sobre esos retos de nuestra salud, de la pospandemia, aunque estamos todavía en situación de incidencia baja, con la vacuna haciendo efecto, pero todavía estamos en un efecto que hay que vigilar, y las medidas de prevención hay que tenerlas en primer plano. David, desde vuestro expertise, desde vuestra experiencia, ¿qué opináis? Bueno, pues ya casi me he quedado sin cosas que decir, porque efectivamente estoy de acuerdo con Luis y con Francesc, porque efectivamente prudencia ante todo, esto no se ha acabado,
Es verdad que tenemos todos muchísimas ganas de que se acabe, pero todavía no se ha acabado y tenemos que ir con mucha prudencia para que efectivamente se termine. Con lo cual, efectivamente, coincido perfectamente con ellos. Y también con Francesc, porque, bueno, pues es verdad que las organizaciones llevamos ya mucho tiempo preocupados por la salud de los trabajadores, pero en este momento se ha convertido en el punto número 1 de nuestra actividad, digámoslo así. Y es verdad que ya no solo nos preocupamos de, bueno, pues de formación o de pagar bien o de bueno, pues otras materias de nuestra función, sino que empezamos a hablar ya que efectivamente para que las personas estén a gusto trabajando en nuestras organizaciones, hablamos de su bienestar, de su experiencia como empleado. Y efectivamente ese bienestar no es solamente físico, es también bueno, pues cognitivo o emocional, como decimos nosotros. Después, si eso podemos ampliar más sobre ello. Muchas gracias, David. Es el case. Nos vamos a DKV Seguros con el director de Operaciones de Salud, Gonzalo Cansino. Tu primera opinión. Pues mira, yo, por introducir elementos adicionales a lo que han comentado Luis, Francesc y David, yo te comentaría 3 retos. Uno es el reto, yo te diría que ya es una realidad, pero además cómo somos capaces de facilitar esa gestión del cambio, tanto a profesionales como a ciudadanos, a usuarios, que es la telemedicina. La telemedicina ha sufrido, no sería correcta la palabra sufrir por el sentido negativo, ¿no? Sino ha supuesto un boom, ¿no? Con el confinamiento, con el cierre de muchas consultas médicas durante los meses de marzo, abril y mayo del año pasado. Y después comentaré pues, más en detalle un poco en una compañía como la nuestra, pero en general en todo el sector, lo que está suponiendo la telemedicina y la posibilidad de romper esas barreras físicas para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios médicos, tanto públicos como privados. Yo diría, ese es un primer reto. El segundo reto, yo te diría, sobre todo desde un punto de vista asistencial, todavía no hay suficiente literatura científica ni suficiente visión, por lo menos en nuestra práctica real asistencial, de ver consecuencias de la propia enfermedad, del COVID, ¿no? Es decir, se están hablando de muchos efectos secundarios y muchas consecuencias en la salud de las personas que han pasado COVID. Algunos ya se están empezando a describir, pero probablemente otros muchos no se han descrito todavía y hay que estar muy vigilantes de cómo va a ser la salud de esas personas que han sufrido COVID. Y tercero, y esto sí que es una evidencia, son temas de salud mental. Confinamiento, ERTES, tensión, miedos, yo creo que ha hecho mucha mella a todos los niveles, porque si habéis seguido la prensa se está poniendo encima de la mesa el incremento de patología mental y problemas mentales en chicos y chicas muy jóvenes, en adolescentes. Pero yo soy patrono de una fundación, de la Fundación Amigo de los Mayores. En los mayores ha sido una escabichina, un estrago. Y en general, yo os diría en todos los tramos etarios, porque el que ha sufrido también un ERTE, pues ha sufrido mucha ansiedad por su situación personal y profesional. Y yo creo que la salud mental podría ser un tercer reto muy relevante en esta época de pospandemia. Por introducir 3 elementos adicionales a lo que habíamos comentado anteriormente. Fruto y consecuencia de la pandemia, lógicamente, estos aspectos de salud que mejor que nadie sabéis vosotros desde TKV Seguros. Completamos ronda con Finanzauto y con José María Fernández, que sabe esto mucho y lo ha vivido de lleno también. Adelante, José María. Muchísimas gracias. Pues lo primero, deciros que me alegro mucho de no encontrarme solo, porque muchas veces los profesionales de recursos humanos nos dicen que somos unos cenizos, que nos ponemos siempre en el peor de los escenarios. Y oye, ver que compartimos entre todos que esto no se ha terminado da un poco de tranquilidad. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con la hipótesis de que estamos en el final del principio. Es decir, llevamos 15 meses aquí de pandemia, 18 desde los primeros casos, y estamos en el final de la primera etapa, que sería la de ascenso. Estimamos que ahora vendrá una etapa un poco de meseta, donde gracias a la vacunación, donde gracias a la cantidad de gente que se ha ido contagiando, se irán estabilizando esos indicadores, pero que va a ser una etapa también con mucho movimiento. De hecho, acabamos de ver que en Reino Unido, cuando decían que han alcanzado la inmunidad de rebaño, de repente ha vuelto a subir otra vez los indicadores por la cepa india. Entonces,
consideramos tampoco que estamos muy lejos de ver el final. Y en cuanto a los retos para la salud, completamente de acuerdo con lo que dice Gonzalo. Ahora mismo los retos mentales van a ser quizás el principal desafío con el que nos vamos a encontrar las empresas. Por lo que decía Gonzalo, la gente que sufre consecuencias, los que han tenido un duelo que no han podido sufrir, los que han sufrido inseguridad, la gente con patologías previas que se han visto muchísimo más agravadas por el confinamiento, por la inseguridad, por la situación en general. Entonces creo que en las empresas vamos a tener que centrarnos mucho en ese, como decía Francesc, en ese well-being, en ese bienestar, empezando por su parte, digamos, mental, esa parte psicológica que tan importante es para todos. Muy interesante todo lo que habéis dicho. A partir de ahora queda abierto el debate. Tenemos media hora larga también para debatir y yo pongo dos escenarios, ¿no? Porque habéis dicho, insisto, yo he tomado nota, es evidente todos los aspectos psicosociales que genera esta pandemia, desde la salud mental, que se está hablando mucho. En definitiva, el estar tocado por esta pandemia, digo a nivel general, sin descender al detalle, el estar tocado, los empleados, los líderes de las organizaciones, ¿cómo veis el ritmo? Se está hablando mucho de septiembre, como el gran pistoletazo de salida, sobre todo escucho mucho al IBEX 35, pero también al resto de organizaciones. Independientemente de que sabemos que no se ha acabado, evidentemente, ahí están los datos de hoy mismo también reduciendo, pero todavía hay afectados, aunque se está reduciendo la incidencia. ¿Cómo veis, qué escenario veis en los próximos meses? Y en vuestra opinión, ¿dónde pondríais el acento? Estáis hablando de bienestar. Me está hablando muchos profesionales del bienestar, hasta como elemento ya de employer branding, ¿no? de talento, de permanencia en la organización, de compromiso con los trabajadores. Ahí están los últimos comunicados, ¿no? de las grandes organizaciones de Internet también en la batalla por el talento. ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto? E insisto, ahora no hay turno, quien quiera, nos vamos ordenando. ¿Quién se lanza? Bueno, pues sí. Adelante, Gonzalo. Si te parece. A ver, mi opinión personal es que en la medida de que el plan de vacunación vaya avanzando y desde luego yo diría el último mes avanza muy adecuadamente a nivel nacional. Las últimas estadísticas que nos ofrecían que más o menos el 25% de la población ya tiene 2 dosis y el 40% tiene una dosis, pues es una muy buena noticia. Yo creo que cuando como país seamos capaces de estar en ese 65%, 70% que se habla de efecto rebaño, probablemente la situación comenzará a estar ya mucho más normalizada y sobre todo la generación de confianza será mucho mayor. ¿Cuándo será? Pues bien no lo sabemos, ¿no? Sí que es cierto que tenemos mucha esperanza de que hacia finales de julio podamos llegar a esos niveles, ¿no? Que el verano y sobre todo para nuestra industria turística y en general para todo el país sea ya un punto de inflexión de confianza en que la reactivación económica ya está aquí, basado en las coberturas de la vacunación, y probablemente a partir de septiembre-octubre yo creo que la mayoría de compañías empezarán a normalizar su actividad. Es cierto que hay otro reto, ya no tanto de salud, pero sí, sobre todo a los compañeros que sois responsables en recursos humanos os afectará mucho, que es cómo entonces estructuramos ya en la flexibilidad y el teletrabajo en las políticas normales de la compañía, porque yo sí que creo que esto ha venido para quedarse, ¿no? Y seguramente los profesionales todos le exigiremos o le demandaremos a nuestras compañías que pongamos las cosas fáciles pues, para hacer 1 o 2 días de teletrabajo o tener cuanta más flexibilidad mejor en ese sentido. Pero yo creo que el último trimestre del año va a ser el momento en el que seguramente vamos a poder tener una cierta normalidad desde un punto de vista de pensando en lo que era prepandemia, ¿no?
Yo quería comentar una cosa y es a raíz de lo que dice Gonzalo, que es, hemos estado trabajando todo este tiempo en garantizar que los espacios de trabajo fueran lugares seguros, pero además en el concepto más amplio de la palabra. Yo recuerdo cuando en un principio se habla de seguridad, se apela a aspectos de condiciones físicas. Pero es que ahora ha ido más lejos. El espacio seguro era pues un lugar donde garantizábamos que no te ibas a contagiar de algo que hemos visto todos que era fácilmente contagiable. Por tanto, garantizar un espacio de trabajo seguro ha tenido para nosotros un esfuerzo, ha significado también un desgaste y un cumplimiento por parte de nuestros trabajadores que indica que se han comportado, y es decir, que han respondido a las exigencias y al guión. Normas, restricciones, uso de mascarillas, geles, distancias, reducción de aforos, todos estos términos han quedado ahí en el saber o en la cultura popular. Pero como consecuencia de ello, bueno, pues ahora ya vamos viendo como que sí. Además, es curioso porque en los momentos de un cierto asueto, pues, oye, ya estoy en la primera vacuna, la segunda. Oye, por cierto, ya estamos tal. Hay una cierta alegría en el ambiente como de, venga, va, que ya estamos. El momento está por ver, veremos cuándo llega. Nuestra empresa nunca paró de trabajar en planta porque al final era un tipo de negocio que hemos podido, gracias a Dios, continuar trabajando. Y lo que comentaba Gonzalo de incorporar el concepto de teletrabajo para las personas de oficina es así. Nuestra empresa ya va avanzada en el sentido de que consideramos que probablemente en las en próximos meses introduciremos el concepto de teletrabajo o trabajo en remoto, al menos por un día por semana, porque esto entendemos que nos va a dar flexibilidad. Se ha demostrado que funciona, que podemos trabajar perfectamente aquellos que lo veníamos haciendo hasta ahora de forma remota y por tanto es una cosa que también se añade yo diría, al elenco de benefits que puedes ofrecer dentro de tu empresa. Yo la verdad es que lo comparto contigo esto, sí, sí. ¿Más opiniones? Pues David. sí, es un tema súper interesante. No sé si tenemos tiempo de Sí, sobra adelante, para entrar adelante. en todos los detalles que esto tiene. Bueno, yo primero quiero ser un poco cenizo porque, bueno, me acuerdo que también en estos meses de junio, julio del año pasado estábamos pensando que ya esto se había terminado y que después de septiembre ya, bueno, la cosa iría muy bien. Y en septiembre llegó la tercera ola y en diciembre la cuarta y, en fin, bueno, pues ha sido un poco así. Creo que de alguna manera debemos seguir manteniendo la cabeza sobre los hombros, igual que lo hemos venido haciendo y como muy bien decía Gonzalo ahora mismo, hasta que no se produzca esa inmunidad de rebaño, que lleguemos a entornos del 60, del 70% de vacunaciones completas, pues no vamos a tener esa seguridad. Con lo cual es verdad que todos tenemos unas ganas tremendas de que eso pase, pero sigo insistiendo en la cautela. Es verdad, y comparto también con Francesc bueno, que efectivamente pues uno de los temas pues más importantes que ahora mismo estamos manejando son temas de ansiedad. Mi compañía es americana, aunque llevamos en España más de 75 años, y mi compañía en Estados Unidos está viendo que hay muchísima tensión entre las empresas y los trabajadores. ¿Por qué? Pues porque todas las empresas están volviendo a llamar a los trabajadores a las oficinas. Y los trabajadores, pues lógicamente, pues se están resistiendo de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque hemos visto, como decía muy bien Francesc, que también podemos trabajar desde casa. Yo soy más partidario de llegar a conceptos de flexibilidad. Lo del teletrabajo yo creo que ahora mismo lo estamos utilizando mal porque el teletrabajo no es sino flexibilidad laboral y yo creo que las empresas lo que llevamos mucho tiempo haciendo, en la mía sí lo hacemos, es dar flexibilidad al trabajador para poder elegir el lugar donde quiere trabajar en cada momento determinado. Esa para mí es la clave. La ansiedad, y todos lo recordamos, anteriormente al COVID, bueno, pues se generaba también de vuelta de vacaciones. Cada vez que volvíamos de vacaciones había tremendos problemas porque los trabajadores generaban una crisis post-vacacional que le llamábamos entonces y que, bueno, pues que aquello producía estragos dentro de las organizaciones. Ahora se está produciendo un poco de esa misma ansiedad de vuelta al trabajo.
No quiero decir que la gente esté de vacaciones, ni muchísimo menos, pero porque efectivamente hemos seguido manteniendo los ritmos. Pero creo que estamos o vamos a afrontar a partir de septiembre una situación de más carga de trabajo de la que hemos tenido hasta ahora, lamentablemente. Entonces, esa más carga de trabajo de verdad va a poner a prueba los sistemas de trabajo en remoto que tengamos en cada organización, porque en muchos casos y para determinado tipo de trabajo más administrativo, más individual, pues sí es muy oportuno. Pero también está demostrado con un montón de estudios que tenemos realizado que todos los factores de productividad que tenemos en las organizaciones se producen cuando las personas colaboramos conjuntamente. La atracción del talento, la colaboración, la creatividad, el compromiso, la colaboración, la innovación se producen cuando las personas trabajamos juntas. Eso es lo que de alguna manera se está viendo en Estados Unidos también, que están llamando a todas las personas de vuelta a las organizaciones para seguir siendo altamente productivos. Interesante esa visión también internacional que nos aporta David y Steelcase. ¿Alguna opinión más sobre este asunto? Nosotros, muy en línea con lo que están diciendo el resto de ponentes, también estamos recuperando progresivamente la vuelta al trabajo presencial, y es verdad que genera tensiones internas dentro de las personas. El rescatar esos zapatos que tú tenías al fondo del armario, volvértelos a poner y pensar que tienes que estar las siguientes 8 o 10 horas con ellos puestos, pues es duro para la gente volver a decir esto, pero esto me lo aguantaba yo todo el día. Entonces genera cierta tensión que vamos a tener que surfear las empresas, vamos a tener que lidiar con estos temas cuando en septiembre también nosotros tenemos esas previsiones, se reanude la actividad, vuelva un pico de actividad grande, vuelva una carga de trabajo grande y tengamos que hacerle frente con los mismos recursos que tenemos ahora. Y es verdad que nosotros dentro de Finanzauto, al igual que en Cementos Molins, vamos a instaurar ya el teletrabajo, el trabajo flexible fijo, pero claro, aquí tenemos una serie de normas y regulaciones muy estrictas en cuanto a esos términos. La norma del teletrabajo, el 28 del 2020, tienes que decir dónde estás teletrabajando. No puedes teletrabajar desde una cafetería o desde un sitio que tú alquiles para poder trabajar, ¿no? O trabajas en tu casa o en el trabajo. Tenemos por ahí, que es una que nadie sabe, la normativa, la del... por las siglas era el Reglamento de Protección de Datos y la Garantía de Derechos Digitales, que tenía un artículo, el 88, que nos hablaba de la desconexión digital, que es algo que no hemos tenido durante todos estos meses de confinamiento, donde tú encontrabas a la gente conectada en su casa a las 6, a las 7, a las 8, a las 10 de la noche y a cualquier hora. Entonces, casar todo eso, esa coctelera que hemos tenido durante todos esos meses, amoldar a nuestros trabajadores a esa nueva forma que queremos y que necesitamos las empresas para lo que viene ahora. Garantizar esa flexibilidad, garantizar el cumplimiento de la norma va a ser muy difícil para todos los profesionales de recursos humanos. Nos espera unos meses de los de trabajar. Yo, afortunadamente, como ya estoy calvo, más no me voy a quedar, pero no sé, me quedarán las cejas, algo así. Fran, si me permites, Luis, adelante. Y estando absolutamente de acuerdo con todos los matices que han expuesto Gonzalo, Francés, David, José María, efectivamente, yo no soy partidario del término teletrabajo o trabajo en remoto, sino más el que comentaba David de flexibilidad en el trabajo. Porque cada trabajo, cada función, cada responsabilidad va a requerir de distintas formas de realizar ese trabajo, de aportar ese valor, y en algunos casos 4 días a la semana trabajando fuera de la oficina será poco, y en otros casos un día será muchísimo. Entonces habrá que adaptar a cada circunstancia. Piensa una cosa, desde el punto de vista más de la empresa, hablamos sobre todo de cómo viven nuestros profesionales el propósito de la organización, qué es lo que tenemos que conseguir. Oye, ¿cómo podemos mantener con ellos el compromiso, el engagement, cuando en entornos de trabajo en remoto es más complicado quizás tener ese vínculo? ¿Cómo podemos conseguir que aumente el sentido de pertenencia a la organización y que por lo tanto, como se suele decir ahora que estamos en época de Eurocopa, sientan los colores, sientan la camiseta? Pero por otra parte, nuestra gente lo que nos está pidiendo, digo nuestra gente, la gente de Deloitte o la gente de Cementos Molins o la gente de Finanzauto, es, oye, yo es que quiero un entorno de bienestar, de well-being, que lo habéis nombrado, ¿no? Pero no solo bienestar físico, sino también psíquico, también nutritivo, que les ayudemos
con pautas de alimentación, con ergonomía, y eso David sabe mucho de la ergonomía en el puesto de trabajo, tanto si es físicamente en la oficina o en el entorno más profesional, como si tenemos que adaptar ese entorno en nuestra casa. Y lo que sí estamos viendo en todas nuestras organizaciones clientes es que esa preocupación por la salud de nuestra gente se convierte también de una forma en cómo humanizamos más nuestras organizaciones. Cómo esto, que una de las cosas que hemos aprendido de la pandemia es a ser mejores personas, o por lo menos yo creo que sí, es cómo lo hacemos permanente en el día a día en nuestro entorno. ¿Sabes lo que ocurre? Que en esa vuelta al trabajo, de una manera más o menos generalizada, todo proceso de cambio nos cuesta, ¿no? No porque seamos capaces de visualizar que una situación posterior nos va a dar un estatus mejor, sino el proceso de cambio. Por ejemplo, conversación de esta mañana. ¿Qué calor ha hecho en el metro? ¿Qué calor hace en el transporte público? ¿Cómo se nota que ya venimos más? Con lo bien que estaba, bueno, es que ya no te acuerdas cuando a lo mejor utilizabas de manera diaria el transporte público. Ahora ya lo ves como un problema, ¿no? O, por ejemplo, claro, en ciudades como Madrid o Barcelona, es que tardo mucho en llegar al puesto de trabajo. Si es que soy mucho más efectivo, soy mucho más productivo trabajando desde casa. Yo creo que aquí la palabra tan clave es adaptación. ¿Cómo somos capaces de adaptarnos? Y entonces ahí lo que creo que tenemos que hacer las organizaciones es fijarnos sobre todo en los aspectos positivos, ¿vale? Entonces, está bien, ya te lleva media hora, una hora venir al trabajo, ya sé que hace mucho calor en el transporte público, ya sé que estarías más cómodo sin esos zapatos o sin ese atay, ¿no? que estabas en casa. Vender, presentar qué es lo bueno de venir a trabajar a la oficina o qué es lo bueno de tener un sistema mixto flexible. Y es ahí donde, pensando en ese valor para cada una de las personas, esa flexibilidad que cada función o cada puesto necesita, es donde creo que podemos aportar más y de estas enseñanzas que nos ha permitido la pandemia. No olvidemos... Adelante, Luis. Iba a decir que no olvidemos que, a pesar de la desgracia que ha sido sufrir esta lacra, y haciendo una lectura positiva, hemos avanzado mucho en la digitalización de nuestros procesos, en acostumbrarnos a trabajar en otro entorno, en poner en valor cosas que a lo mejor antes no poníamos. Todas esas enseñanzas positivas yo creo que no las debemos perder. Perdón. No, muy interesante. Sin perder de vista los retos de la salud, quería yo pues prácticamente sacar dos temas que me parecen interesantes desde el empoderamiento del empleado, que se está hablando mucho, el empleado como eje fundamental. Le preguntaría, por un lado, directamente a David una cosa para que nos sitúe y luego al resto también el aspecto clave que además estamos muy ocupados y preocupados en el Foro de Recursos Humanos, que es el de la comunicación. Hemos visto cómo se ha incrementado y cómo se está estudiando cómo comunicarse mejor con los empleados, si queréis a partir de septiembre, a partir de ya, pero con estos argumentarios que decía Luis, ¿no? La capacidad que tienen que tener los hombres y mujeres de la organización, me centro en los de recursos humanos, para transmitir bien todas esas bondades de la organización y poder conquistar al empleado con todo eso. Eso es un aspecto. Y el que va para David es cómo van a ser. Se está hablando mucho de la vuelta a la oficina constantemente, pero ¿cómo visiona, David, cómo visiona Steelcase esa vuelta a la oficina y ese nuevo escenario de las oficinas, ¿no? ¿Qué papel van a jugar las oficinas en el futuro cuando vamos a seguir yendo, vamos a ir menos, pero van a seguir estando en nuestras organizaciones? Empezamos por donde queráis, pero por sacar dos temas que ha sido consecuencia de la salud también en nuestras organizaciones. Bueno, sin duda la oficina va a cambiar igual que ha cambiado todo, como decía muy bien Luis ahora mismo. Hay que sacar lecturas positivas y aprendizajes positivos que hemos tenido a raíz de la pandemia. O sea, bueno, el comportamiento de las personas todas ha sido ejemplar. Con lo cual, bueno, pues efectivamente se ha producido
unas ganancias que los de recursos humanos de verdad pensábamos hace mucho tiempo que nos iba a llevar años conseguir que, bueno, convencer a las personas de que no pasaba nada porque alguien teletrabaje un día desde su casa, porque tiene que hacer no sé qué concentrado y tal. Y bueno, pues eso se ha ganado ya en este ciclo. Desde luego las personas tenemos que atraerlas y qué mejor para atraerlas de nuevo al espacio de trabajo a que sea un espacio que sea altamente atractivo, valga la redundancia. ¿Qué estamos haciendo y qué vemos en muchísimas organizaciones? Pues lo que nos están solicitando ahora. Oye, ¿cómo hago que mi espacio de trabajo sea de verdad atractivo para las personas? Siempre pongo el ejemplo de nuestra oficina, que nosotros tenemos, lógicamente, dada el permiso a todo el mundo para que pueda teletrabajar, la gente de oficinas, lógicamente. Bueno, pues tenemos ratios de asistencia, esta mañana lo veía en unos paneles del 80%. Entonces, bueno, eso significa que la gente prefiere venir a trabajar aquí. Comentábamos también que, bueno, depende mucho de la persona. Hay quienes somos privilegiados y tenemos un espacio en casa donde podemos trabajar, pero hay muchas otras personas que no disponen de ese espacio ni de esos medios. Esas personas están locas por volver a trabajar. Y el tercer factor fundamental, que lo ha mencionado Gonzalo también, y es importantísimo, tenemos que recuperar de alguna manera la cordura, los ratios de enfermedades psicológicas de los menores es impresionante. Los especialistas de estados de ansiedad, de crisis emocionales, de problemas sociológicos que tienen nuestros menores, yo creo que más importante que lo que nos vaya a pasar a nosotros y que tendremos que lidiar, como decía José María, pues con las personas, porque efectivamente vamos a tener que negociar y mucho, pero nuestros menores necesitan retomar la normalidad de una forma exagerada, porque bueno, pues se están produciendo casos pues, que son muy importantes, como ha mencionado Gonzalo muy bien. Sobre la comunicación. ¿Quién quiere decir algo? Pues sí, si me permites, Fran, Luis, adelante. Volvería a utilizar la misma palabra que empleaba antes, adaptación, porque yo no soy un experto en comunicación como tú, pero me da la sensación que tanto el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, los ruidos han cambiado. Ha cambiado el emisor, la forma de entender qué es lo que tiene que decir o de qué tiene que informar. Ha cambiado el receptor a la hora de ver cómo debe entender determinados mensajes. Cambia radicalmente el mensaje en sí, cambia el canal que vamos a utilizar, con lo cual tenemos nuevamente que repensar cómo son los niveles de comunicación en cuanto a todo, en cuanto a frecuencia, mensaje, quién lo dice, cómo lo dice, qué se utiliza, etcétera, porque es muy importante y se ha demostrado en estos 15 meses que la comunicación ha sido esencial, ¿no?, para mantener a nuestra gente enganchada en el proyecto y perfectamente tranquila en la medida de lo posible. Sí. Yo, Francisco, ahí te quería comentaros un ejemplo, que la verdad es que es un ejemplo muy doméstico, ¿no?, pero de nuestra compañía. DKV, para que os hagáis una idea, tiene aproximadamente unos 890 trabajadores. Es una compañía grande, pero no muy grande, ¿no? Pienso ahora comparada con la misma Deloitte, ¿no?, que pues debe estar en los 8.000 ya empleados o 8.500 profesionales, efectivamente. Pero fíjate que una iniciativa que tomó nuestro consejero delegado, Josep Santacreu, fue la semana del estado de pandemia. Montó grupos de WhatsApp, es decir, un grupo de WhatsApp con el equipo directivo y que a su vez ese equipo directivo con sus equipos, de manera que en pirámide llegásemos a toda la compañía. Y ha hecho una iniciativa que ha estado muy bien, que es, hacía una nota de voz cada semana para comentar su visión del contexto, su visión de la compañía, su visión de los retos y qué estábamos haciendo. Eran notas de voz de 5 o 6 minutos, pero que la verdad es que ha mantenido, no te voy a decir mantener la cohesión del equipo por la nota de voz, pero todo el mundo ha tenido muy presente la visión del líder, ¿no?, del líder, en este caso de quien ostenta el liderazgo en la compañía. Y es otro canal de comunicación, ¿no?, fuera de los canales, vamos a decir, más tradicionales o más establecidos que podían estar a través de la intranet, lógicamente a través de la visión física en las oficinas. Y esas notas de voz pues han sido un poco el
el hilo conductor de la compañía en muchos casos, en muchas semanas donde estábamos confinados, y donde, sobre todo los primeros meses, marzo, abril, mayo, junio del año pasado, pues era muy importante tener a la gente al tanto de qué se estaba haciendo, qué no se estaba haciendo y sobre todo escuchar pues, a las personas que lideran tu compañía. La verdad es que ha sido una iniciativa que yo creo que ha estado muy bien como ejemplo de esa flexibilidad que comentaba Luis. Yo estoy totalmente de acuerdo con Luis. Ahora, sobre todo, donde estamos trabajando nosotros es en ese canal. Yo me he vacunado esta semana. En la cola estaríamos unas 30 o 40 personas y todo el mundo tenía en la mano un smartphone. Todos con su código QR en el smartphone. Nosotros dentro de Finanzauto, durante esta pandemia, hemos desarrollado una herramienta de comunicación basada en los smartphones de toda la gente. Parecido a lo que decías tú, Gonzalo. Vídeos muy cortos, minuto y medio de duración, mensajes muy sencillos, informando a la gente con las novedades, con normas, con dónde estábamos, cómo avanzábamos. Y eso ha funcionado muy bien para mantener el enganche de toda la gente. El saber, aunque estábamos nosotros, igual que Cementos Molins, simultaneábamos presencial con teletrabajo. Te ayudaba a que la gente que estaba lejos tuviera ese sentimiento también de pertenencia, que siguiera manteniendo esa pertenencia, ese sentimiento de estar dentro de la empresa. Entonces, nosotros, el actuar sobre ese canal en el que tenemos todos, para nosotros es básico a la hora de comunicarnos. ¿Algo más sobre este asunto, sobre la comunicación, Francesc? Sí, a mí me gustaría aportar que para nosotros también era muy importante, teniendo en cuenta que hemos tenido como los dos conjuntos de trabajadores, el personal de fábrica, los trabajadores en planta y aquellos que hemos estado yendo y viniendo en tanto que se nos pedía la flexibilidad. Hemos incorporado un concepto que es los Connecta Talks, le llamamos nosotros. Son estos momentos en los que algunas personas de la organización se dirigen al resto para ayudar de alguna forma a entender, trasladar mensajes, etc. Nuestra dirección, desde el principal, el CEO, hasta el resto de mandos y directores, pues también han mantenido la comunicación. Es cierto, es importante esto. Nos da esta capacidad de sentirnos miembros de un grupo, perteneciendo a un mismo equipo, y eso ayuda mucho. Y luego un punto que quería, por si también ayuda, es que nosotros queremos que todo el mundo se sienta de nuevo cómodo, con ganas, ilusión de volver al trabajo, a las oficinas, y concretamente estamos abordando un proyecto ilusionante, fantástico aquí en Sant Vicenç. Os invito a que en cuanto tengamos ya un poco más avanzado todo esto vengáis, porque estamos cambiando lo que sería la imagen, incluso el edificio en sí, las instalaciones, las oficinas, para conseguir, aprovechando un poco este momento de cambios y de novedades, pues crear un espacio de trabajo mucho más modernizado, cercano a las personas, humanizado, utilizando alguna expresión que hemos compartido hace un momento. Queremos volver a tenerlo. Y si ya habéis contado con Steelcase, pues ya el éxito es seguro, ¿eh? Seguro. Muy bien, muy bien. Bueno, hay que ver cómo la salud se ha colocado en el centro del día a día, en el centro de la gestión, en el centro de los recursos humanos, en el centro del negocio, lógicamente, ¿no? Quería yo, para ir en la recta final, a casi las 5 menos cuarto, habéis hablado de muchos retos, hemos tomado nota de muchos retos de la salud, la salud como importante, la prevención también, pero hay que ver, y lo expreso de esta forma, cómo se ha posicionado, quizás una ráfaga, no es el webinar para eso, pero me apetece sacarlo, cómo se ha posicionado la figura del director de personas, de recursos humanos en la organización, como una verdadera mano derecha del CEO y de la dirección general de la compañía. Sé que somos típicos y tópicos en esto, pero también desde el punto de vista de autocrítica digo, qué gran oportunidad para seguir siéndolo en el futuro. Digo por ver y convertir en positivo esta pandemia. Cuando las personas han sido lo más importante, alguien los ha tenido que gestionar, alguien ha tenido que dar ideas a la dirección
incluso alguien ha tenido que comunicar y cada vez mejor. Y esos habéis sido los directores de recursos humanos. Sin autocomplacencia, pero ¿cómo lo veis? Pues si me permites, Fran, tienes toda la razón. Decíamos si desde el punto de vista de la tecnología, de la digitalización, hemos avanzado de golpe como 5, 6, 10 años. En el caso de los departamentos de recursos humanos, de talento, pues a lo mejor hemos avanzado 15 o 20. Y lo que tenemos que intentar es ese servicio que veníamos prestando y que ahora se ha visto que era esencial, muy importante, crítico, dependiendo de qué industria o en qué momento, seguirlo manteniendo. Fijaos, yo voy a hacer una pequeña reflexión. ¿Os acordáis las conversaciones que teníamos en marzo del año pasado? Nuestra preocupación era dónde conseguimos mascarillas. No las había por ningún sitio. Y luego, justo después del verano, nuestra preocupación era cómo me hago el PCR o el test de antígenos, quién me lo puede mandar, dónde me lo puedo hacer, cuánto tiempo tiene que pasar para tener los resultados. Luego en el mes de enero, cuando ya empezaron a ponerse las vacunas, era cuándo me tocará y qué vacuna es la mejor y cuál es la que tiene menos efecto. ¿Cuál es la siguiente preocupación que vamos a tener? Porque si recordáis ahora lo de las mascarillas, vamos, lo tenemos totalmente superado. Las tenemos de todos tipos, de todos los diseños, de todos los colores. Y en cuanto a las pruebas de antígenos y tal, bueno, pues son relativamente fáciles. Yo espero que la siguiente vacuna, o al menos la que venza las distintas variantes, tenga la marca, y me vais a perdonar, Fran, este minuto de publicidad, tenga la marca Hacendado, del IPLUS o la del Carrefour, de tal, porque será el momento en el que esté al alcance absolutamente de todos y lo veamos como una cosa pasada, una anécdota a contar a nuestros nietos. Recursos humanos, creo que hemos tenido la oportunidad, creo que la respuesta en general que hemos dado en las distintas organizaciones ha sido buenísima, creo que nos hemos posicionado y ahora el listón le tenemos más alto. No es caer en la autocomplacencia, como tú decías, Fran, pero puede haber muchos proyectos que teníamos en el tintero y que no eran urgentes y que ahora sí pueden ser muy importantes. Muy bien. Os pido síntesis en la recta final, nos queda poco tiempo. Totalmente de acuerdo con David. lo que comentaba Luis. Efectivamente, lo que ha pasado a primer plano ha sido la persona en esta época. Y efectivamente los que gestionábamos bueno, pues estábamos detrás de las personas o más cerca de ellas por ser nuestra función, hemos sido los que hemos tenido que ponernos las pilas un poco más y se ha valorado o valorizado de alguna manera nuestra función. Pero creo también que es nuestra oportunidad ahora el no hacer que eso decaiga, que se siga viendo la experiencia del empleado como una parte fundamental de la empresa para conseguir sus objetivos, la experiencia del cliente al final. Y creo que en eso nosotros tenemos una función principal y es seguir creando estratégicamente organizaciones que basada en las personas sean capaces de satisfacer de una forma más ágil, más rápida las necesidades de los clientes. Y eso que dicho así suena muy académico, hay que llevarlo a la práctica y lo llevan a la práctica las personas. Y esa función de dirección de recursos humanos se ha visto por fin, igual que ha pasado con otras funciones a lo largo de la historia, con el marketing, con las ventas, todos somos vendedores, todos somos de marketing, todos somos financieros, pues ahora todos somos directores de recursos humanos, de las personas que están en nuestros equipos. 30 segundos cada uno, Francés, José María, y cierra en este caso Gonzalo desde DKV esta sesión de webinar. Francés, Barcelona. Sí, muy rápidamente. Creo que ha sido una oportunidad extraordinaria para poder trabajar en equipo, para que también los responsables de recursos humanos, los directores de recursos humanos hayan aportado todo su conocimiento, experiencia y compañeros también de la parte de seguridad y salud laboral, de prevención de riesgos. Trabajar en conjunto ha sido, yo creo, parte del éxito. Nadie se ha sentido discriminado en este sentido por no pertenecer a uno de los dos elementos. Todos hemos tomado en parte cuenta y eso ha sido interesante, muy importante para nosotros también por el hecho de la cercanía y eso que os decía antes, ¿no? Por el crear espacios seguros, por poder mejorar las vías de comunicación, básicamente. Muchas gracias, Francés. José María, Finanza Auto. Pues sí, por resumir, como ya hemos comentado, en estos meses hemos levantado un edificio muy alto con muchas cosas nuevas, con mucho cambio de paradigma, pero con un cimiento muy pequeñito, que es un virus.
Ahora, en estos meses que vienen, la gente de recursos humanos tenemos que poner buenos cimientos, tenemos que poner zapatas para sujetar a ese edificio y tenemos que todavía un buen trabajo por delante. Va a ser una aventura divertidísima, así que a por ella. Muchas gracias, José María Finanzauto. Cierras tú, Gonzalo, como director de operaciones de salud de DKV Seguros, este espacio de comunicación. Pues por acabar con la reflexión, yo creo que lo que nos tenemos que felicitar, yo creo que como sociedad todos, sobre todo en el ámbito empresarial, ha sido la capacidad de adaptación y de flexibilidad que al final todos los profesionales en la mayoría de sectores hemos demostrado, ¿no? Las cosas con todas las dificultades han funcionado y la capacidad de todos nuestros colaboradores en las compañías pues ha sido extraordinaria, ¿eh? Y para despedir, mil gracias, Fran, por la oportunidad que nos has dado. Gracias a todos los compañeros por haber asistido al debate y ojalá que veamos ya la luz al final del túnel y que lo que hemos comentado al principio del debate, que septiembre, octubre ya vuelva a una cierta normalidad y que veamos las cosas con mucha mejor perspectiva, ¿eh? Gracias, Gonzalo. Gracias a DKV por este espacio. Gracias a Finanzauto, a Francesc desde Cementos Molins en Barcelona. Gracias también a David desde Steelcase. Luis, encantadísimo de estar con nosotros. También a Deloitte, una de las grandes compañías de nuestro país. Y por supuesto, a todos ustedes. Nos interesa muchísimo la voz de las personas que sois protagonistas en estos momentos. Iba a decir sin querer, en las organizaciones, pero hay que querer también estar en primer plano, aportando, siendo creativos, innovadores y aportando a la estrategia de la compañía. Me lo decía un gran director de recursos humanos ayer. Hay dos cosas importantes que tengo en mi plan estratégico, me decía. Uno, las personas, y otro, el margen. Es decir, las personas y el negocio. Qué importante son estas dos cosas. Efectivamente, nos vienen meses que vamos o vais a tener que negociar para llevar este equilibrio en estas dos cosas, las personas y el margen, pero me parece un recordatorio interesante para acabar esta sesión, donde hemos hablado de salud y donde hemos hablado también de personas y de empresas. A todos, muchas gracias, muy buenas tardes, seguimos trabajando. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias, adiós. Gracias, hasta siempre.